Tenemos a Afaf Mala Indin, matrona saharaui nacida en los campos refugiados del Sáhara. Trabajó como matrona de lactancia en el hospital de Basurto y desde hace unos meses está también acompañando a las familias que pasan por la muerte de su bebé, concretamente la etapa gestacional. Está siendo un trabajo, nos cuenta, duro a nivel psicológico, pero el poder acompañarles en ese momento tan duro e intentar darles soporte y calidez humana está siendo muy gratificante. Adelante, Afaf. Bueno, egunon a todas. Lo primero que quiero hacer antes de presentarme es darle las gracias a María por todos estos meses de organización y por su paciencia. Y lo segundo, le quería dar las gracias a mi compañera Lorea García, que está aquí escuchándome, porque sin ella yo hoy no estaría aquí. Os tengo que confesar que odio exponerme en público, no me gusta absolutamente nada hablar, y que ayer cuando María nos contó que iba a haber pues tanta gente, la verdad es que casi me da un patatús. Me han dado el truquito este de imaginarme al público desnudo, pero es que lo hago y me siento peor todavía. Entonces, si pudiera, pues lanzaría así una sábana y os taparía a todas, pero creo que no procede. Entonces, os preguntaréis, ¿y por qué eres tan kamikaze? Si tan mal lo pasas, pues ¿por qué te expones? Pues la verdad es porque creo firmemente en que las personas migrantes y sobre todo que las mujeres debemos de ocupar espacios y hacer que se nos escuche, porque formamos parte de esta sociedad y de este país. Y mientras haya alguna mujer migrante sufriendo discriminaciones racistas y no pueda alzar su voz, pues aquí estaré yo enfrentándome a mi miedo de hablar en público e intentando pues ser altavoz de todas ellas. Así que de lo que no se habla no existe, y si no existe se perpetúa. Y el racismo que viven las mujeres migrantes por algunos profesionales sanitarios sí que existe, así que le vuelvo a dar las gracias a María y a Lorea García por visibilizar este tema. Lorea, muchas gracias por tu generosidad infinita y por no soltarme de la mano. Que sepas que te aprecio y te admiro infinitamente. Así que nada, como ha dicho María, yo soy Afaf, vengo de los campos de refugiados saharauis hace aproximadamente unos 24 años y cuando era adolescente y tenía los típicos problemas de identidad, de que no sabía si yo era de aquí o de ahí, descubrí que en realidad soy de los dos sitios y me hacía llamar pues eusko-saharaui o saharaui vasca. Y me considero una mujer feminista porque creo que el feminismo es el camino correcto hacia una sociedad más justa. Y dicho esto, pues ya empezamos. Uy. Ah, vale, ahora sí. Vale. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que es el movimiento migratorio, de qué es lo que nos suele esperar a las personas migrantes cuando llegamos a los países de acogida, de qué supone para las mujeres pues parir lejos de sus hogares, de frases que he escuchado alguna vez en el trabajo y de cómo podríamos las matronas o los profesionales sanitarios pues ayudar a estas mujeres a tener una experiencia más positiva de su parto. Emigrar es un fenómeno social que ha existido a lo largo de los tiempos. De hecho, el ser humano siempre pues, se ha visto obligado, digamos, a cambiar de lado en busca de un futuro mejor. En general, en los países del sur global, las personas solemos migrar
por razones de fuerza mayor, es decir, por conflictos bélicos, por razones sociopolíticas, hambruna, etc. Y recordemos que aquí, no hace tantos años, muchos vascos tuvieron que emigrar hacia Latinoamérica, por ejemplo, o Francia, a causa de la Guerra Civil Española. Emigrar para las personas normalmente del sur global puede causar enfermedades físicas e incluso psicológicas, como por ejemplo el síndrome de Ulises, que es un cuadro de estrés múltiple y crónico que les pasa a algunas personas migrantes. Y este término fue acuñado por el psiquiatra vasco Joseba Atxotegui. En los últimos años, en España, ha habido una feminización de los flujos migratorios, es decir, que cada vez más mujeres se están atreviendo a salir de sus casas en busca de un futuro mejor. Y estas mujeres sufren doble discriminación, una en sus países de origen por el estigma social que supone el salir a buscar el pan, digamos, y otro en los países de acogida porque tienen más riesgo de ser víctimas de trata o de ser abusadas por sus jefes, como por ejemplo les ha pasado a las jornaleras marroquíes que recogían los frutos rojos en Huelva. ¿Qué es lo que nos suele esperar a las personas migrantes después de normalmente un largo trayecto? Pues para llegar aquí, normalmente nos solemos encontrar con el racismo, que es la creencia de que hay una raza superior a otra, humana, cuando en realidad hay una única raza humana y lo que tenemos es diferentes rasgos. ¿Qué más nos espera? La xenofobia, que es el rechazo al extranjero. Otra cosa muy ligada a la xenofobia es la porofobia, que es el rechazo al pobre o al desamparado. Y recordemos que muchas veces hay más aporofobia que xenofobia, porque claro, no es lo mismo un moro pobre del norte de África que otro de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes, que esos son los que tienen el petróleo y la pasta, ¿no? También cuando venimos aquí solemos desconocer pues el idioma y los códigos culturales, y para tener un trabajo digno necesitamos un permiso de residencia legal en España, pero claro, para tener ese permiso de residencia necesitamos un contrato de trabajo. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Y qué es lo que suele pues, hacer la gente? Trabajar en trabajos que no tienen contrato, en los que trabajan más de 12 horas al día. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues solemos encargarnos de las tareas de cuidados, pues cuidando, por ejemplo, 24 horas al día, los 7 días a la semana y sin vacaciones ni derechos laborales en casas, pues, por ejemplo, siendo internas. Cuando tenemos algún hogar o alguna casa, porque hay muchas personas que para que se les pueda alquilar pues una vivienda necesitan un contrato de trabajo, pero como no tienen ese contrato, pues yo he conocido a muchísima gente que ha estado trabajando y viviendo debajo de un puente o en un coche. Cuando tenemos la suerte de tener pues una vivienda, normalmente son viviendas poco dignas. Y aquí me paro pues para hablar de mi experiencia personal, que la verdad es que me toca un poco la fibra sensible y no es fácil para mí verbalizarlo, pero veo que después de 20 años aún hay otros niños, hijos de inmigrantes que están pasando por lo mismo que yo pasé y por eso lo hablo. Bueno, pues yo cuando era pequeña vivíamos en un 5.º piso sin ascensor, un piso minúsculo, sin calefacción, lleno de humedad. Y cada invierno se me quedaban hinchados los dedos de los pies y de las manos por el frío. No sé si os acordaréis de que hace años pues aquí hacía mucho más frío que antes.
las suelas de mis zapatillas, perdón, tenían agujeros, y cuando llovía pues yo llegaba a clase con los pies calados. Perdón. Perdón. Mi desayuno consistía en esto de leche y 4 galletas María, y yo no he conocido el amaiketako. Perdón. Esto no estaba ensayado. Siempre me pasa lo mismo. Y yo no he conocido el amaiketako o la merienda hasta hace unos años. Así que el mejor regalo y la mejor herencia que me han podido hacer mis padres ha sido el esforzarse tanto para que yo pueda estudiar y tener un futuro mejor, para que luego escuche que los extranjeros venimos aquí pues, a vivir de las ayudas, que jetas hay en todas partes, pero os aseguro que la realidad de las personas migrantes se asegura mucho más a lo que yo os estoy contando. Cuando una mujer migrante pues, viene a parir a un hospital, normalmente por desconocimiento del idioma y demás, pues suele sufrir mucho estrés, y muchas, por la trayectoria que tenemos de haber vivido violencia o discriminación, tenemos el sentimiento de indefensión aprendida, y cuando recibimos alguna palabra mala, por ejemplo, en los partos, según me relatan las mujeres, es que ellas, como se creen inferiores pues, a las personas autóctonas, muchas veces no las denuncian y ni siquiera se quejan de ello. Y bueno, ya vamos a llegar al grosso de la presentación. Hace 2 años contacté con más de 15 mujeres a nivel estatal que viven en diferentes comunidades autónomas y que han parido en diferentes hospitales del Estado. Y aquí he rescatado los 5 testimonios más relevantes. Algunos de ellos yo los he vivido en primera persona. Y bueno, empezamos. La primera protagonista de nuestra historia se llama Nina. Nina es una mujer saharaui que salió de los campos de refugiados saharauis como yo a los 18 años por un lupus que casi le causa la muerte. Vivía en una ciudad en la que no conocía a nadie y en la semana 28+5 tuvo una preeclampsia grave y los ginecólogos le tuvieron pues, que hacer una cesárea urgente. Su bebé acabó evidentemente en la unidad neonatal y Nina pues, ingresada durante aproximadamente 2 semanas. Esta mujer era víctima de violencia de género y tras varios días ingresada empezó pues, a tener un poco de confianza con el personal sanitario y hasta pensó en verbalizar que su marido era un maltratador. Pero el día que lo pensó, pues vino la ginecóloga de la planta de maternidad y según dice, le dijo: bueno, a ti ya te tendré que dar el alta, que estás abusando demasiado de la seguridad social. Llevamos semanas dándote a ti y a tu hija comida y un techo donde dormir, y eso sin contar los medicamentos. Y he de decir que aunque el marido de Nina es un maltratador, trabajaba en 2 sitios pues precisamente para pagar, entre otras cosas, la seguridad social. Así que ese día Nina volvió a su casa con su maltratador. El testimonio 2 trata de Tamara, que Tamara es una mujer de etnia gitana que parió aproximadamente a las 6 de la mañana.
normalmente solemos tener a las mujeres en el paritorio 2 horas en lo que llamamos el puerperio inmediato, y si va todo bien, pues va a la planta de maternidad. Pues aquel día esta mujer no fue a la planta hasta las 2 del mediodía, es decir, unas 8 horas después de haber parido. Ya cuando por fin se fue a la planta, la enfermera le confesó a la matrona que era porque no tenían una habitación libre y solo quedaban habitaciones donde había pues alguna mujer paya, y que intentaban no mezclar en la misma habitación a una mujer gitana con otra paya. ¿Por qué? Porque ellas son muy conflictivas y tienen muchas visitas. Y aprovechando esto, les pregunté absolutamente a todas las mujeres por si habían compartido habitación con alguna mujer de aquí, y todas las entrevistadas me dijeron que no, que o habían compartido o con otra mujer migrante o con una mujer gitana. La tercera protagonista de nuestra historia se llama Soukeina. Soukeina es una mujer de origen marroquí que le habían hecho una cesárea en su país, y a las 3:30 de la mañana, cuando la matrona vio que no descendía el bebé, llamó a la ginecóloga de guardia. El bebé en teoría estaba alto, y cuando la ginecóloga comprobó que esa mujer no hablaba castellano, le debió de sentar muy mal y dijo que no iba a entrar en quirófano por una mora que no se había molestado en aprender su idioma. Al final, ese parto acabó en un ventosazo forceps con un desgarro que llegó a la mujer al esfínter anal, con una hemorragia posparto y un bebé ingresado en la unidad neonatal y con secuelas neurológicas. Aprovecho aquí para decir que cuando una mujer lleve el tiempo que lleve aquí y no sabe castellano, antes de prejuzgarla nos tendríamos que preguntar por qué no sabe castellano. No me quiero imaginar a ninguna persona adulta que no quiera pues comunicarse para comprar el pan o para resolver sus asuntos administrativos. Normalmente, cuando no sabe castellano es porque tiene una situación desfavorable en casa. Igual su marido no se lo permite, igual tiene hijos pequeños a los que cuidar, porque recordemos que en muchas culturas las tareas de cuidado las hacemos nosotras. Entonces, antes de juzgar, siempre es mejor pues preguntarse el porqué de las cosas. La cuarta protagonista de nuestra historia se llama Evelyn y es una mujer de origen peruano. Evelyn llevaba un mes en España y tiene un niño de 3 años. No conocía absolutamente a nadie, su marido trabajaba aquella noche y no tenían de vehículo. De repente pues se puso de parto y llamó a la ambulancia, que le trasladó a ella y a su pequeño hijo al hospital. En cuanto llegaron al hospital, la matrona le echó la bronca diciéndole que no se podía encargar de su hijo y que debería de habérselo dejado a alguien. Pero es que claro, es que no conoce a nadie con quién se lo va a dejar. Y un auxiliar le echó otra bronca porque había gastado una ambulancia. Y yo sé que las ambulancias no son para pues, algunos casos, pero es que de verdad que hay gente que no tiene 20 euros para pagarse un taxi. Y el marido pues, acabó viniendo 2 horas más tarde, ya con Evelyn parida, porque pues, a esas horas tampoco había transporte público y se perdió el parto de su hijo. Y volviendo al parto, aquella noche el paritorio estaba bien y Evelyn no paraba de chillar y chillar porque tenía contracciones. Su pequeño hijo de 3 años, asustado al ver a su madre,
empezó a llorar. ¡Ay, mami, qué te pasa! ¡Ay, mami, qué te pasa! En vez alguna compañera, alguna matrona o auxiliar, en vez de llevarse a ese pequeño, ya que el paritorio estaba bien, y a entretenerle porque lo estaba pasando mal, pues aquella noche, en vez de entrar 2 matronas y una auxiliar, entraron 2 matronas y 2 auxiliares para presenciar el espectáculo. Y mientras Evelyn chillaba y el pequeño lloraba, asustado, la matrona y las 2 auxiliares se reían de la situación. Y cuando finalizó el parto, la matrona salió y dijo: ¡ay, chicas, qué divertido ha sido este parto! Me lo he pasado pipa. La última protagonista de nuestra historia es Fatoumata, y es una mujer senegalesa que había parido hacía 5 días y por una plaquetopenia grave le llamaron desde medicina interna pues para ingresarla. Ella, que estaba dando lactancia materna exclusiva y recordemos a su bebé de 5 días, pues pensó que la dejarían ingresar con su hija. Nada más lejos de la realidad. En cuanto llegó a la planta, le dijeron que su bebé no se podía quedar ahí. Entonces se la llevó su padre y le empezó pues, a dar biberones en contra del deseo materno. Después de 1 día y medio de angustia y de los pechos como piedras, porque claro, nadie le dijo que se sacara leche, ni le ofreció un sacaleches, ni siquiera le dijeron que se comprase uno. Entonces, después de 1 día y medio de angustia, ella pidió el alta voluntaria y dijo que prefería prefería morirse a seguir estando separada de su hija, y que no entiende cómo algunos médicos eran tan inhumanos si se supone que ellos son los que deberían de velar por nuestra salud. De casualidad, aquel día pasó una matrona que se enteró del caso de Fatoumata, habló con el servicio de pediatría y consiguieron pues, hacerles entrar en razón a los internistas y ya llevaron a la bebé de Fatoumata con ella. Y ya por último, algunas frases que he escuchado en el trabajo alguna vez, porque yo soy eusko-saharaui, pero de Guernica tampoco soy, entonces hay algunas que escucho y que me duelen mucho. Os las voy a decir. Odio cómo paren las moras, no las aguanto. Se mueven demasiado y encima no piden la epidural. Cualquier mujer que no ha pedido la epidural, sea de donde sea, se va a mover. Si no quieres acompañar partos de mujeres que se mueven, pues igual hay que cambiar de profesión. Las latinas son unas quejicas y unas exageradas. Lo mismo, cualquier mujer que tiene dolor es que se va a quejar. Las senegalesas son unas clasistas y se creen que las matronas somos sus sirvientas. Pues igual hay alguna senegalesa clasista o 10, pero eso no se puede extrapolar a toda una población. O no quiero llevar a la china, son muy inexpresivas y no tengo feeling con ellas. Lo mismo. Y por último, hoy el paritorio está lleno de XX, haciendo referencia a los segundos apellidos de los hijos de migrantes que no tienen 2 apellidos, y sin tener en cuenta que probablemente gracias a estos XX algún día los que estamos hoy aquí tendremos pensiones. Y frases que a mí me han dicho alguna vez en el trabajo es: uy, yo pensaba que todos los extranjeros veníais aquí a pedir las ayudas. O cuando he ido a personal a firmar algún contrato y solo he dado mi nombre y mis 2 apellidos sin hacer referencia a la categoría profesional, lo primero que me han dicho es: ah, ¿vienes a firmar el contrato de auxiliar? Y yo: no. ¿De celadora? No. ¿De matrona? Ah, fíjate, ay, qué lista, pues sí has estudiado. Es como decir,
yo tengo un amigo negro, pero este no roba y sabe leer. Es una racistada. Y luego también alguna vez me han dicho, ay, qué bien que estés aquí, y no en tu país, que si no, ahí estarías encerrada en la cocina y con muchos hijos. Y después de estas entrevistas, les pregunté a todas las mujeres qué pedían de las matronas o de las ginecólogas o de las pediatras, de las profesionales que les atendíamos, qué pedían de nosotras pues para tener una experiencia más positiva. Y la verdad es que todas me dijeron cosas de sentido común, que les tratemos con dignidad, que no las infantilicemos, que no las juzguemos. Y aprovecho aquí para decir que hay alguna mujer musulmana y velada que me ha dicho que le han obligado a quitarse el velo pues para asistirle el parto. Yo también he acompañado partos y nacimientos y os aseguro que un pañuelo en la cabeza no ha obstaculizado para nada mi trabajo. Yo vengo de una familia musulmana en la que las mujeres de mi vida, a las que más amo, llevan un pañuelo. Y aunque yo sepa que esa raíz es machista, la causa del velo es una causa machista y no la comparto, nunca jamás se me ocurriría obligarle a una mujer a quitárselo. ¿Por qué? Porque estaría haciendo exactamente lo mismo que hacen los hombres con nosotras, que es obligarnos a vestirnos de alguna manera determinada, tapándonos ahí y sexualizándonos aquí. Y con todo esto no quiero decir que las matronas, ni las ginecólogas, ni las enfermeras seamos unas monstruas. De hecho, yo trabajo en el hospital de Basurto, yo estoy encantada con mis compañeras y mis compañeros y les siento familia. Simplemente digo que nos revisemos todas y todos y que no hay mucha diferencia entre yo y vosotras, sino en el tono de mi piel y en mis rizos, poco más. Y que vivimos en un mundo cambiante mucho más que en épocas anteriores y que debemos adaptarnos a él. Que qué bonito sería el tener a un Mohamed, a una Fatumata o a un Jonathan que hablen euskera y que podamos compartir entre todas y todos nuestras costumbres, y que al fin y al cabo la belleza reside en la diversidad impulsa la riqueza cultural y esta a su vez el avance social. Así que por favor coloquemos los derechos humanos en el centro de nuestra asistencia. Eskerrik asko.